Hola, ¿qué tal? Soy Gloria Paredes, bienvenidos a su canal Vivir Tejiendo. Ya estamos aquí porque Dios así lo permite y con su ayuda vamos a mostrarles a ustedes el paso a paso de esta bonita bufanda o cuello tejido en la técnica de 2 agujas con la puntada de elástico maravilloso y punto bobo o musgo en la parte del cuello, para lo cual hemos utilizado aproximadamente 100 gramos de la lana de 5 milímetros de grosor y unos 80 gramos de la lana de 2 milímetros o 3 milímetros de grosor. ¿Sí? También usamos un botoncito y agujas de 8 milímetros. A continuación les daremos el paso a paso y no hay que perderse ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer nuestro cuello en la técnica de 2 agujas, vamos a utilizar en este caso 2 tipos de lana, pero si tú deseas puedes hacerlo con una lana aparente para el grosor de las agujas que yo voy a usar aquí, que son agujas del número 8, ¿sí? Estas agujas del número 8 yo las voy a usar con una lana de 5 milímetros de grosor y otra de 3 milímetros de grosor, es decir, al unir las dos lanas voy a alcanzar el grosor de mis agujas, que son de 8 milímetros de grosor, ¿sí? Voy a utilizar de esta lana, que es la más gruesa, 100 gramos aproximadamente, y de esta otra 70 gramos aproximadamente. Siempre la lana delgada se consume menos cuando la tejemos unida, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora sí a ver lo de los puntos. Voy a hacer una puntada muy bonita, que es un derivado de el punto elástico, ¿sí? Y van a ver que les va a gustar. Se llama punto elástico maravilloso. Bien, vamos a montar un número de puntos múltiplo de 3, y en este caso, como yo quiero el ancho de mi bufanda en la cantidad de centímetros que les voy a dar, he calculado y voy a montar 27 puntos, porque 9 por 3 es 27. Si aún no sabes cómo montar los puntos, no hay ningún problema, puedes ver nuestro video donde te mostramos 4 formas distintas de montar los puntos, ¿sí? Bien, vamos entonces a empezar a tejer esta puntada, que es súper facilita. Tenemos ya nuestros 27 puntos y vamos a tejer 2 puntos revés, 1 y 2, y un solo punto derecho, ¿sí? 2 puntos revés, 1 y 2, este punto es reversible, es decir, por ambos lados se ve igual, y un punto derecho. De esta manera vamos a terminar toda la carrera, repito, tejiendo 2 puntos revés, 1 y 2 y un punto derecho. En la primera carrera yo siempre solo en la primera carrera tomo los puntos derechos por aquí, por detrás, porque me da más facilidad, ¿sí? Pero normal, como tú lo hagas, no hay ningún problema. Entonces, les decía, toda la carrera va así: 2 puntos en punto revés y un punto en punto derecho. Por eso es que es una cantidad de puntos múltiplo de 3, porque estamos utilizando desde el comienzo 3 puntos para cada motivo. Un revés, el segundo punto sería otro revés y el tercer punto sería un punto derecho, ¿sí? Vamos a terminar toda la carrera. Bien, ya estoy terminando esta carrera y continúo tejiendo de la misma forma: 2 puntos revés y este que sería mi último punto en punto derecho. ¿Cómo vamos a tejer la segunda carrera y todas las demás carreras hasta el final de nuestro tejido? De la misma forma, todas las carreras son iguales. Siempre tejeremos 2 puntos revés al inicio, siempre empezaremos tejiendo 2 puntos revés. Bajo mi hebra y tejo un derecho. Subo mi hebra, como ya lo saben, y tejo 2 puntos revés, ¿sí? Bajo mi hebra y tejo un punto derecho, igual que la primera carrera. 2 puntos revés y un punto derecho. Así vamos a tejer hasta terminar esta carrera y todas las demás carreras de la misma forma. Vamos a continuar tejiendo así hasta alcanzar la medida que necesitamos, ¿sí? Repito nuevamente, todas las carreras se tejen igual. Se empiezan tejiendo 2 puntos revés, así como hago aquí, 1 y 2 y un punto derecho. Así todas las carreras de principio a fin.
Miren, entonces he tejido varias carreras de la misma forma. Como tejí la primera carrera, todas se tejen igual. Y miren qué bonito se aprecia este punto. Así es como se ve y por ambos lados es igual, ¿sí? Como les decía, es una variante o un derivado de lo que viene siendo el punto elástico 1 por 1. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Medir cuánto tiene esta pieza que hemos tejido. Primero les diré cuánto tiene de ancho. De ancho mide 16 centímetros. Ahí está. 10 y 16 centímetros de ancho. Y de alto tiene 56 centímetros. 56 centímetros, ¿sí? Todo el alto que tiene mi tejido es 56. Bien, cuando mi tejido ya está de ese tamaño, lo que voy a hacer es cerrar los puntos. ¿Cómo voy a cerrar los puntos? De la siguiente manera. Tejo el primer punto derecho, el segundo también y el anterior pasa por encima. ¿Sí? Así. Así vamos a continuar con todos los puntos. Tejo el siguiente en punto derecho, el anterior pasa por encima. Siguiente punto derecho y el anterior pasa por encima. Así voy a tejer todos los puntos hasta el último punto. Ahora les muestro cómo es que debe de verse. Así. Vamos a continuar entonces hasta llegar al último punto. Bien, miren, aquí ya estoy llegando al final de esta remate o cerrada de puntos, ¿sí? Así hasta el último punto. Bien, ahí está. Ahora con mi tijera voy a cortar esta hebra. Vamos a darle cierto largo a nuestra hebra para poder con ella luego coser, ¿sí? Bien, una vez que hemos terminado de cortar ya y hemos rematado hasta nuestro último puntito, por aquí vamos a pasar esta lanita que hemos cortado. Y ya está. Así. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo siguiente. Vamos a poner nuestras cosas a un lado para poder explicar. Bien, como este punto es reversible, cualquiera de los dos lados es igual. El que a ti te guste más, ¿sí? Quizás quieras fijarte en el borde, pero en fin, escoges tú. Vamos a traer, miren así, vamos a ponerlo así en forma horizontal y vamos a traer una parte hacia adelante y la otra también, como las bufandas cruzadas que hemos tejido, ¿sí? Si no quieres que se vean estas cadenitas, pues lo hacemos del otro lado. Ponemos así y traemos esto hacia acá, que creo que así se ve mejor, ¿sí? Y vamos a hacer, el centro vendría siendo la puntita que está aquí, entonces lo ubicamos en el centro y esto lo acomodamos así. Y vamos a coser, ¿sí? Vamos a coser porque luego vamos a recoger, a ver, creo que no se está viendo, voy a bajar un poquito. Vamos a coser con esta lanita que nos ha quedado, o si no nos ha quedado, cargamos nuestra aguja con lana y vamos a coser toda esta parte, la vamos a cerrar, porque luego vamos a recoger puntos por aquí. Ahora, hay otra forma también en que lo podemos hacer para que no nos complique. Si nosotros calculamos que voy a coser desde aquí y voy preparando así y voy a coser hasta aquí, entonces lo que puedo hacer es también poner una marquita. Y recojo los puntos antes de coser, porque si se fijan los puntos los voy a recoger así, por toda esta vuelta, ¿sí? Entonces hasta aquí. Los puntos van a venir por toda esta parte hasta aquí. Entonces si desean, cosen primero y luego recogen los puntos, pero de repente les va a incomodar si no tienen una aguja circular para coser, para tejer, perdón, va a ser un poco difícil, ¿sí? Entonces es mejor que no cosamos y pongamos una marquita. Otra cosa importante es, si este va a ser mi lado derecho, voy a poner una marca, una aguja pequeña, en fin, para saber que este es mi lado derecho. Porque si este es mi lado derecho, es por aquí, perdón, por este lado no voy a recoger los puntos, sino voy a empezar por el otro lado, ¿sí? Por el lado que está acá. Pero si fuera el otro mi lado derecho, pues empezaría al contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a recoger los puntos por aquí, la costura de los puntos se va a ver por este lado por donde quiero que dé la vuelta.
Entonces tengo que empezar por este lado. ¿Cómo voy a empezar por este lado? Por el revés, por la parte interna. Voy a tomar unas agujas y voy a empezar a recoger los puntos. Bien, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esta esquinita así. Voy a ir acá al espacio del primer punto y voy a introducir allí mi aguja de tejer para envolver y sacar la lana para el primer punto, ¿verdad? A ver, lo hacemos de nuevo. Ahí está. Y voy a jalar esta hebrita. La voy a jalar bastante larguita para poder luego perder todo esto en costura. No voy a amarrar aquí nada porque se me escaparían. Lo que voy a hacer es sacar el segundo punto. ¿Y cómo voy a recoger los puntos? Miren, aquí les voy a explicar. Para recoger los puntos, voy a acercar un poquito la cámara para que puedan verlo mejor. Voy a hacerlo de la siguiente manera. En cada uno de estos espacios, miren, aquí tengo un punto revés, aquí tengo un punto derecho. Miren, este es el punto revés y este es el punto derecho. Este es el punto revés y este es el punto derecho. En cada uno de los espacios profundos, como es este que está aquí, donde he recogido el primer punto, en el siguiente espacio voy a recoger el segundo punto. ¿Sí? Ahí está. Entonces aquí sí puedo recién hacer mi nudito. Entonces voy a ir ahí y voy a hacer mi nudito, o con un nudito o con dos, como ustedes deseen. Ahí está ya asegurado. Y continúo tejiendo o recogiendo los puntos en cada uno de estos espacios profundos, ¿no? Entre un punto revés y el otro, allí ingreso y recojo el punto. Luego voy al siguiente espacio, que es este, y recojo un punto. Luego voy al siguiente espacio aquí y recojo otro punto. Y así voy a recoger todos los puntitos que sean necesarios. A ver, perdónenme si no se está viendo. Allí quiero que se vea bien. Allí voy a recoger todos los puntitos que sean necesarios hasta llegar a la marquita que tengo aquí. Miren aquí, voy a dar toda la vuelta así y voy a llegar hasta aquí, ¿sí? Bien. Entonces voy nuevamente aquí, recojo otro punto, voy otra vez aquí y recojo otro punto, solo en los espacios profundos entre punto revés y punto revés, ¿sí? También otra forma de darnos cuenta es que, mira, se abren como agujeritos. Aquí no se abre ningún agujerito y aquí sí. Entonces como que me da la facilidad para poder recoger el punto. Así. ¿Bien? Y miren, quiero que vean esto, lo que les estaba explicando. Luego que recojo los puntos queda como una costurita, ¿sí? Esta costurita, voy a cerrar un poco el espacio de la toma para que puedan ver. Miren, esto va a venir así. Y como el cuello va a voltear, va a cubrir esta costura que tengo aquí. Si yo hubiera empezado por aquí, la costura me hubiera quedado de este lado, por el lado que va a voltear y se iba a ver. Por eso les decía, teníamos que hacer que la costura quede debajo del cuello que va a voltear, ¿sí? Entonces así vamos a recoger todos los puntos hasta llegar aquí. Bien, miren, una vez que he recogido los puntos hasta la parte de la marquita, la voy a retirar, voy a darle la vuelta a mi tejido. Y con la hebra que tengo de este lado voy a empezar a tejer, ¿sí? ¿Cómo voy a tejer? De la siguiente manera. Un punto derecho, voy a acercar un poquito para que se vea mejor. Un segundo punto derecho y luego, antes de tejer este punto, voy a tomar una hebrita que esté por aquí, por ejemplo esta, y voy a levantar allí un puntito. Estoy haciendo un aumento, ¿sí? Luego tejo un derecho, un segundo derecho y luego una hebrita que está por aquí. Miren, no está en el mismo punto, sino está aquí. Pero la tomo con su hilo doble, ¿sí? Ahí está. Y levanto ese punto. Y continúo. Un derecho, un segundo punto derecho y luego de esta hebrita que aparece por aquí, siempre tomándola con las dos lanas, tejo otro punto. Y así voy a ir hasta el final, tejiendo dos puntos derechos de los que tengo en mi aguja izquierda y levantando la hebrita que tengo aquí.
¿Por qué? Porque lo que quiero es aumentar los puntos, ya que la cantidad que he recogido es muy poca para el cuellito. Entonces voy 1, 2 y levanto un puntito. Así nos vamos hasta el final de los puntos. Bien, aquí ya estoy terminando, he tejido mis 2 puntos derechos y voy a ir aquí. Levanto este par de hebras para tejer mi aumento, ¿sí? Luego tejo 1 y 2 puntos derechos. Aquí también voy a buscar una hebrita, levanto allí mi aumento y solo tejo este último punto, ¿sí? A partir de aquí voy a tejer por muchas carreras todos los puntos en punto derecho. Ya no voy a hacer aumentos ni nada, sin más ni más, tejo todos los puntos en punto derecho. Todos los puntos y todas las carreras, ¿sí? Entonces continuamos así hasta tener el alto deseado. Bien, miren, cuando ya hemos avanzado algunas carreras, en este caso yo he tejido 2, 4, 6, 8, 10 y 12 carreras. ¿Y cuánto tiene de alto en centímetros? Por si están tejiendo en otro tipo de lana, tiene 5 centímetros y medio. Hasta aquí. A ver, déjenme y checan bien ahí el número. Ahí está, 5 centímetros y medio, ¿sí? Bien, cuando ya tienen esa medida vamos a proceder a cerrar los puntos. Bien, en este caso, como estoy por el derecho de la prenda, voy a cerrar los puntos de la siguiente manera. Voy a tomar 2 puntos juntos, pero en punto revés, y así los voy a tejer 2 juntos del revés. Vuelvo a poner este en la aguja izquierda, 2 juntos del revés, el que queda nuevamente allí, 2 juntos del revés, y no voy a ajustar ni voy a soltar demasiado la hebra, voy a ir tejiendo así, de 2 en 2 los puntos, pero en punto revés, ¿sí? ¿Por qué no lo hago en punto derecho? Ahorita se los digo, miren, voy a mostrarles aquí para que puedan entender. Cierro un punto revés y termino con la misma puntada de aquí, que es punto bobo, mujo Santa Clara. Miren, si cierro en punto derecho, me quedaría así estas cadenitas que no quiero que se vean, ¿sí? Sino que quiero que se vean las onditas, por eso he cerrado todos los puntos en punto revés. Bueno, los estoy cerrando. Entonces vamos a cerrar así, del primero hasta el último puntito, todos de esta forma, ¿sí? Para allá vamos entonces. Bien, y aquí ya estoy terminando de cerrar todos los puntos. Me quedo con este último. Miren, así es como se ve toda esta parte. Voy a cortar la hebrita dejando unos centímetros para luego poder ocultar con la aguja lanera o con un ganchillo, ¿sí? Allí. Si deseo, lo paso por aquí o simplemente lo jalo y listo. Quedó. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente. Vamos a colocar así. ¿Recuerdan cómo pusimos esto al comienzo? Así, ¿verdad? De aquí hemos cogido los puntos, por eso es que vamos a ubicar esto aquí y esto aquí y vamos a tejer, esto a coser, perdón, esto está aquí para saber que era el derecho. Ya que lo sabemos, yo lo retiro y cuando vamos a coser esto por el lado revés de nuestra prenda, luego vamos a voltear el cuello y esto nos va a quedar así con su cuellito. Luego pondremos unos botones. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a utilizar este cabito de lana que me quedó acá y voy a coser. ¿Cómo voy a coser? Voy a coser por el lado del revés, ¿sí? Para que no me quede la costura así toda tosca, ¿no? Entonces voy a poner así y con esta lanita que tengo acá y mi aguja lanera voy a empezar a coser en forma envolvente o de la forma que tú quieras hacerlo, siempre tomando en cuenta que esto debe de encontrarse aquí, ¿sí? Así. Entonces vamos a coser esta parte. Y bien, como pueden observar aquí, ya hemos cosido esta parte, ¿sí? Habíamos puesto así por el revés,
Hemos cosido esta parte, luego hemos dado vuelta y es así como debe de verse. Aquí tengo un botoncito que voy a poner en este lugar a manera de adorno, pero si ustedes desean pueden poner una flor de las que hemos tejido aquí también. En fin, pueden decorarlo como ustedes más deseen, pueden ponerle barbitas o flecos, como gusten. Sí, yo voy a coser este botoncito aquí y nos vemos luego de coser para ver cómo luce. Y así es como se ve. Vamos a ponerlo en el maniquí. Y miren, así es como luce ya puesto en el maniquí o en nosotros mismos, ¿sí? Ahí está con el cuellito que hemos hecho, recogiendo los puntos, el botoncito que hemos puesto, y se luce muy bonita la puntada de elástico maravilloso. Espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejerlo, que compartas las fotos de todos tus trabajos que son una obra de arte a través de Instagram o a través de la página de Facebook de Vivir Tejiendo. Muchísimas gracias por acompañarme. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga, ilumine tus pasos. Recuerda que te ama mucho y que su deseo es tenerte siempre cerca de él. Hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones.